Estos de los hijos de la casa, dando gracias al Señor por la palabra que ella está impartiendo en este momento. Así que quiero aprovechar los minutos, quiero tener quizás unos 35, 40 minutos para compartir una palabra que el Señor puso en mi corazón. Y yo quiero que usted, si tiene Biblia, busque Hechos, capítulo 18, versículo 9 al 11. Quiero que leamos estas tres porciones, textos bíblicos, 9, 10 y 11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo, oiga bien, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Diga conmigo, aquí en esta ciudad hay mucho pueblo que pertenece a Dios. Versículo 11. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Gracias, Padre, porque esta palabra está debidamente bendecida. Y damos gracias, Señor, porque la conciencia de tus hijos hoy está abierta para recibir esta hermosa palabra. Amén. Gloria a Dios. Durante las pasadas semanas estuve orando al Señor en tiempos, ¿verdad?, prolongados de madrugada. Usted sabe que a veces uno abre los ojos de madrugada y yo aprovecho esos momentos, aunque me quede acostado, y comienzo a orar por las personas que el Señor traía a mi corazón. Y durante muchas noches corridas estuve pidiéndole al Señor, preguntándole qué palabra tú quieres que yo lleve a la Florida, ¿verdad? Esta actividad de celebración de 3 años y más un momento donde podemos dar gracias al Señor por lugar de reunión. Y mis ojos se fijaron en estos 3 versos bíblicos. Yo no sé, pero yo le digo en Puerto Rico que hay palabras que uno las ha leído. Esto es una porción que yo he leído muchas veces y a veces uno las marca porque me llama la atención los verbos de la palabra. Pero el Espíritu Santo hizo que fijara mis ojos sobre estos 3 versos bíblicos, más en los primeros 2, porque es el resultado de algo, ¿verdad?, que yo he llamado en esta mañana un recordatorio amistoso de Dios. Yo no sé si en ocasiones a usted le ha hecho falta algún recordatorio amistoso de Dios, porque parecen cosas, Vivian, que las sabemos, pero nos hace falta ese recordatorio amistoso de Dios, porque son porciones o es la expresión que muestra cosas que son importantes que las tengamos presentes. Cuando digo que tengamos presente es que tengamos presente su significado, su valor, que tengamos presente por qué Dios nos está diciendo eso. Porque créame que Dios es un Dios intencional. Así que Dios tiene una intención en todas las cosas. Dios tiene un propósito. Cuando hablamos del propósito, es el propósito eterno de Dios. No pertenece a esta tierra. Pero nosotros nos nutrimos de ese propósito. Y en este caso, Dios le trae en visión, cuando hablaste de la visión que tuviste en el comienzo de todas las cosas, el Señor, ahora entiendo por qué mis ojos se basaban y miraban este término de visión, porque el trabajo que el Señor está haciendo a través de ustedes, a través de la iglesia en Cape Coral, a través de este ministerio de hispanos, es un trabajo que pertenece solo a un cuerpo, va más allá de nombre, de denominaciones, así que todos estamos trabajando. Y en este caso entonces Dios le trae la visión al apóstol Pablo, y es lo que yo he denominado en esta mañana que son los recordatorios amistosos de Dios. Yo quiero que usted le diga a alguien, toque a alguien ahí, Barbie, toca ahí a tu hija y dile, posiblemente necesitas un recordatorio de Dios. Y créame, no porque Pablo lo solicitara. Cuando usted lee los capítulos antes y los capítulos después, el apóstol Pablo no era una persona de quejarse, nunca.
en sus cartas lo vemos quejándose o molesto por los procesos que eso solamente nos pasa a nosotros los hispanos. Pablo no se quejaba de nada, así que Pablo estaba claro en lo que tenía que hacer, pero el no quejarse no significa que tengamos quejas por dentro. El que no expresemos algo no significa, Barbie, que no tengamos algo que estemos experimentando, ¿verdad? A veces a mí me inquieta la gente que uno le pregunta cómo está y nunca, ¿verdad? Nos dicen que siempre estamos bien. No hay problema con las confesiones y los decretos y todas estas cosas, pero sí, hay momentos que tenemos preguntas por dentro. Hay momentos que no lo expresamos, hay momentos que no entendemos la razón de los resultados, hay momentos que no entendemos por qué no se dan ciertas cosas y tenemos ciertas preguntas. Y yo creo que aunque Pablo no expresa ningún tipo de queja en los capítulos anteriores y en los capítulos después, no significa que sí él necesitara los consejos de Dios. Y es donde hoy yo quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Que hay cosas que aunque no las digamos, simplemente Dios olfatea o identifica. Usted tiene que saber que usted es una habitación de Dios permanente. Y aunque usted no lo diga, Dios habita en nosotros y nosotros habitamos en Dios, en Cristo Jesús. Así que todo lo que Él pueda percibir de nosotros es por razón de que Él percibe en esa relación o en esa comunión. No significa, lo que significa es que Dios sí siente, ¿verdad? Y digo esto por la fragilidad en nuestra experiencia humana de estos recordatorios que aunque parecen simples, son importantes porque o aumentan la excelencia de nuestro desempeño en este reino o podría ser que disminuye, ¿verdad? Porque de manera natural, cuando vemos que algo no se da, cuando no vemos los resultados naturales como quisiéramos verlo, tenemos que repasar que esto es un reino que no es por lo que vemos, sino por la fe que tenemos en Dios. Y esa parte donde lo natural no debe gobernar nuestra realidad, sino lo que Dios está viendo. Dios está viendo algo más grande en esta ciudad. Dios tiene algo más grande dentro de Él en esta ciudad. Aleluya. Y nosotros tenemos que comprenderlo. Y cuando digo, ¿verdad? Que Pablo, aunque no esté escrito o no estuviera preocupado por algo, pero sí en la escritura de estos capítulos estaba plasmado todas las dificultades que él pasó. Fíjense que aunque él no se quejó, el escritor describe todo lo que le pasó. Golpes, huidas, caminos, recorridos, noches, frío, enfermedades, todas las situaciones que nosotros podríamos estar pasando, pero por más que digamos que tenemos fe, las podemos estar experimentando, sintiendo. Y ahora Pablo llega a Corintios y en un último intento por enseñar, porque todos los problemas que tuvo Pablo, los problemas de Pablo no fueron con el diablo, fueron con la religión. Así que Pablo se tuvo que enfrentar a la realidad, al sistema religioso, a las tradiciones. Y entonces Pablo llega ahora a Corinto, hermana, y cuando dice que hizo un último intento en la sinagoga, en este mismo capítulo lo dice, pero entonces dijo, no, yo me rindo, y le voy a explicar por qué, porque Dios no lo llamó a convencer a los religiosos. Dios lo llamó a trabajar, aleluya, con los gentiles. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender, ministros competentes de este pacto, es a trabajar con lo que Dios nos ha mandado a trabajar. A veces queremos hacer muchas cosas a la vez, pero créame que cuando hacemos algo poco a poco, es como la gota que cae en la piedra, de manera milagrosa, deja una huella. Y cuando venimos a ver, amada, aleluya, podemos ver el resultado de la constancia y la fe. Yo no sé, pero yo siento una presencia del Señor hermosa en este lugar. Porque cuando hay fe en la palabra que Dios nos da en un momento como este,
es inevitable sentir. Y ahora, una de esas noches donde pensamos, oiga, porque hay noches, Pastora Linda, que pensamos cosas que no decimos. Hay noches que nos sentamos, que nos acostamos, que no podemos conciliar el sueño y pensamos cosas que no decimos. Y yo creo que este fue el caso del apóstol Pablo. Estaba evaluando esfuerzos sin aparentes resultados. Y vamos a tener que vencer, yo se lo digo aquí a mis hijos en Cristo Jesús, a los pastores de aquí, a los pastores de Cape Coral, que muchas veces vamos a tener que vencer esa tentación que llega, que nos quiere dominar, porque al parecer no estamos viendo los resultados de todos nuestros esfuerzos. Pero créame que todo lo que se hace en este reino, por eso te pedí que te sentaras ahí, todo lo que se hace en este reino no se queda en el vacío. Quizás de manera natural no estamos viendo, quizás hoy no lo estás viendo, quizás hoy no estamos viendo los resultados, pero siempre al momento de trabajar con los asuntos de Dios tenemos que tener una mentalidad de agricultor. El agricultor siembra la semilla, Lisette, y deja que las leyes de la siembra y la cosecha hagan su trabajo. Óigame que el sembrador no manipula, el sembrador no se echa a llorar, y no está mal llorar, tenemos que llorar. Yo lloro más que ustedes todos juntos. Aleluya, pero también en el proceso tenemos que comprender que todo este reino funciona a base de la ley de siembra y cosecha. Por eso Pablo dijo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra ciertamente lo cosechará. Y hay un día donde todo el esfuerzo se cosecha. Hay un día, simple y llanamente. Por eso no podemos dejarnos vencer por las apariencias. No podemos dejarnos vencer si llueve o no llueve. Hay un día donde se acerca la lluvia. Hay un día donde la semilla comienza a romperse debajo de esa tierra. Hay un día porque es el resultado de un proceso que tenemos que entender como ministros del Señor. Y Dios se le aparece ahora a Pablo y le da entonces algunos recordatorios amistosos. Y es importante porque nosotros tenemos que prestar atención a estos recordatorios, porque aunque fueron para Pablo, nosotros estamos en un cuerpo donde ahora, hijos, no se trata de mí, se trata de nuestro, del Padre, del cuerpo. Así que si esta palabra era para Pablo, es para mí. Amén. No era para Pablo solamente, es para mí. Y lo primero que nosotros tenemos que prestar atención es a lo primero que le dice Dios a Pablo. Lo primero que le dice es, no temas. Hoy yo te pregunto, ¿en qué cosa, parte, asunto tú necesitas que repasar con Dios el no tema de Él? Porque esto quizás lo cantamos, lo recitamos, sabemos. Créame que la palabra no tema es una palabra familiar. Y estas palabras muchas veces no le prestamos la atención o le damos el valor que deberíamos darle. ¿Por qué? Porque así no temas, así pues lo cantamos, no sabemos algunos textos bíblicos por aquí, por allá. Pero cuando viene el momento de presión, es ahí donde se revela, porque en el momento de presión sacamos la naturaleza entrenada. Así que es importante que entendamos desde el punto de vista de Dios por qué y para qué Dios quiere recordarnos siempre que no debemos temer. Porque más allá de un cántico, recitar un texto, es una realidad que debe vivir dentro de nosotros. ¿En qué parte dice que Pablo dice que no tenía miedo, que tenía miedo? En ninguna. Pero Dios, por alguna razón, le dijo que no temiera. A veces proyectamos que no tenemos temor, pero estamos por dentro temblando. ¿Usted se cree que cuando José se presentó al faraón no estaba temblando? Claro que estaba temblando. Cuando Daniel se presentó a interpretar el rey de Nabucodonosor, claro que estaba temblando. Quizás no lo dice, quizás no lo mostró, pero sí, el temor es algo natural que se expresa en nosotros.
Y en este caso particular no dice que Pablo temía, pero por razón de la relación o por razón de la comunión, como le estaba diciendo ahorita, por causa de la comunión que tenemos con Dios, Dios va a percibir siempre nuestras necesidades más profundas. Por eso es que en ocasiones, aunque no decimos nada, de repente la puerta de nuestra casa es tocada y Dios nos sorprende con algo que quizás no le dijimos a nadie, pero llegó. Porque así trabaja Dios. Y hay cosas que posiblemente no las decimos por orgullo, diga orgullo. Pero Dios que está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, porque así es nuestra relación, nos las provee porque es imposible que Él no perciba en una relación como la que tenemos con Él nuestras necesidades más profundas. Diga conmigo amén. Todo lo que tú estás sintiendo, todo lo que tú careces, todo Dios lo percibe. Porque Él nos habita y nosotros no necesitamos que Dios nos visite, nosotros estamos en Dios. Y esa comunión hace que Él nos provea, nos ayude. Y aún aquellas cosas que no le decimos, las conteste de manera milagrosa. Porque así trabaja el Señor. Ahora bien, el miedo puede ser el resultado de muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros podríamos pensar? Miedo a envejecer, miedo a quedarnos solos, miedo al fracaso, miedo a no ver resultados inmediatos, miedo a tener alguna enfermedad. Nosotros tuvimos que superar el miedo a la pandemia del COVID. Todo ese miedo fue debilitando la fe, vaciando los auditorios, cerrando iglesias. Pero hace 3 años, mientras las iglesias cerraban, Dios estaba pensando en un sueño como el de fe y gracia. Como una semilla pequeña, sembrada en esta tierra. Aleluya, por causa de lo que Él quiere, que está por encima de nuestras expectativas. No estamos exentos de sentir miedo. Todos podemos experimentarlo. Pero para cada miedo de parte de Dios, yo vengo a decirte hoy, en esta preciosa mañana, que hay un no temas de parte de Dios para ti. Para cada temor oculto hay un no tema de parte de Dios. Por eso Josué, cuando estaba en la transición, porque las transiciones dan miedo. Cuando estamos entendiendo la verdad presente, cuando tenemos de frente, si seguimos predicando la religiosidad o le decimos la verdad a la gente, muchas veces las lágrimas se nos salen solas porque no sabemos el impacto que esto va a tener en las personas que Dios ha asignado. Pero es el momento cuando entonces de momento Dios se revela con una palabra y nos dice no temas. A Josué le pasó lo mismo en la transición cuando Moisés muere. No temas. ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces llorando? No temas ni desmayes. Porque para eso, ante cualquier desafío, siempre tendremos que tener viva esa palabra en nosotros. Jesús se lo decía a sus discípulos. Cuando se les aparecía a medianoche, cuando estaban remando y el viento era contrario, cuando estaban las tormentas, hombres de poca fe, ¿por qué teméis? En esta preciosa mañana el Señor nos recuerda la importancia, Barbie, de entender que no debemos temer ante ninguna circunstancia. Denle un aplauso al Señor. Uno de los más grandes desafíos cuando se trata del compromiso con la verdad es vencer el miedo que produce el costo de transmitir la verdad. Oiga, esto es bien importante. Es el costo de vencer. Cuando tú tienes que decir una verdad, tú tienes que vencer el miedo de no decir la verdad. Porque en nuestra naturaleza está muchas veces tener contento a todo el mundo. Queremos tener contento a todo el mundo, pero es imposible. Más cuando se trata de la verdad, más cuando se trata de los asuntos que son medulares en la verdad presente. Aleluya, y por eso es que el Señor ha insistido y ha insistido y seguirá insistiendo y Él sigue levantando. A veces yo me pregunto, pero ¿por qué la atención estará en este estado? 3 iglesias de fe y gracia y decimos, pero ¿por qué la atención está? Algo Dios tiene que tener en mente.
algo más grande, algo más elevado, algo que va por encima. Dios tiene que tener en mente. Y por eso es que nosotros tenemos que sentir, superar ese miedo que trata de vencer nuestras vidas al momento de decir la verdad. De decirle a las personas la verdad. De decirle a las personas, Vivian, que al tener a Cristo no les espera una mejor temporada. Porque ya estamos introducidos en la única vida y la mejor temporada y los mejores días que tenemos que tener. Cuando entendemos esta verdad, sabemos que no nos esperan mejores días, mejores tiempos, porque estamos en el único y mejor tiempo. Y que lo único que se requiere es que la comprendamos. Es el esfuerzo de la comprensión. Pero nos asusta porque vemos hoy, y esto, créame que esto es bien importante que lo entiendan los pastores. Hoy vemos auditorios llenos por causa de todas estas mentiras vendidas a las multitudes. Y entonces queremos competir con eso, pero la verdad no compite con multitudes. Hay algo que yo dije en Puerto Rico, que dije, a Jesús lo seguían las multitudes, pero en el servicio final en la cruz las sillas estaban vacías. Pero eso no significa que el ministerio de Jesús fracasó. Al contrario, fue su mejor servicio y fue la culminación con el consumado, aleluya, de una transición a la única mejor vida que Él ha impartido en nosotros. Y tenemos que vencer, pastor, hay que vencer eso. Nosotros no estamos compitiendo con auditorios llenos. Nosotros estamos compitiendo con nosotros mismos. Aleluya, venciendo ese miedo a querer medir el éxito en el evangelio por las cantidades, por las sillas llenas. Aleluya, hoy yo no me dejo engañar por sillas llenas, mis amados. Hoy yo tengo convicción en la realidad de la palabra y las semillas que yo tengo que sembrar de la verdad, cueste lo que cueste. Pero tenemos esa tentación, y ustedes la van a tener, esa tentación de aquel lugar está lleno, algo están haciendo. Posiblemente está lleno por causa de la mentira, por causa de la manipulación. Porque a mayor manipulación, mayor estancamiento tendrán las personas y se mantendrán bajo ese embrujamiento. Pero la verdad de la palabra nos hace libres. Y la gente no quiere ser libre. Hay mucha gente que quiere seguir, aleluya, en el mantengo espiritual. Le pasó a Moisés. El Señor le dijo, prepara al pueblo 3 días. En 3 días voy a descender, voy a ponerle ornamentos, voy a constituirlos en pleno desierto como una ciudad de reyes y sacerdotes. Y cuando el Señor comenzó a descender, ellos le dijeron, no, que mira que Dios nos mata. Que si nos habla nos mata, que te hable a ti y tú nos transmites lo que Dios te habla. En esencia las multitudes no quieren oír la verdad porque lo que les gusta es que Dios le hable a la persona sin nada y crear una dependencia de eso, pero no quiere que el Espíritu Santo le hable directamente, porque cuando el Espíritu Santo nos habla directamente, está listo la espada, está listo el fuego, está lista la purificación, está la separación, aleluya, está lo que tiene que ocurrir. Oh, gloria al Señor, estoy predicando y quería enseñar. Miedo, tenemos que vencer el miedo. El miedo de decirle a las personas que lo único que les hace falta que les suceda es comprender la vida que los habita. El Señor te trajo en esta mañana y a todos los amigos que nos están viendo para recordar que lo único que tenemos que comprender es la vida que nos habita en Cristo Jesús hoy. Que no pueden estar más cerca de Dios de lo que ya están. Porque hoy viven y se mueven en el único cuerpo donde Cristo es la cabeza. Todos nos nutrimos de esa realidad. Decirles la verdad. No podemos engañar a la gente que ya son bendecidos en Cristo Jesús. Porque están sentados en lugares altos que no serán bendecidos. Que no dependerán del ungido de Dios en un lugar. Que no dependerán que nadie le ponga las manos. Ni del Dios te bendiga. Que son bendecidos por razón de una posición que Dios le ha dado.
Por pura gracia. Esa es la verdad que hay que impartir en este estado. Nos va a tomar tiempo, pero lo vamos a lograr. Por eso no nos podemos dejar engañar por el ruido, no nos podemos dejar engañar por los métodos estadísticos, porque muchos métodos estadísticos que usamos para medir el éxito en los ministerios son estrictamente del mundo y de la carne. Dios no mide eso, porque si usted mide el éxito de Jesús en su equipo, primeramente el equipo de trabajo de Jesús. El equipo de trabajo era un fracaso. Un ladrón, un mentiroso, un bipolar, asesinos. Habían 3 asesinos que querían que una ciudad se incendiara completamente. Uno demasiado amoroso, porque a veces los extremos también hacen daño. Entonces, si hoy, ¿verdad? Un aparente experto en evaluar el éxito midiera y evaluara el éxito de Jesús, dijera que Jesús fue un fracasado. Pero Dios no mide el éxito por los parámetros de este mundo. Dios mide el éxito por la obediencia. Jesús fue obediente, fue a la cruz, completó el trabajo, obedeció, se le entregó la posición de bendecidos y nosotros por fe entramos como bendecidos a esa posición. Todo lo que Él le dio al Hijo, me lo dio a mí y te lo dio a ti. Y cuando tú le dices la verdad a la gente, lo sacas de esa zona cómoda. Tenemos que de una vez y para siempre comenzar. Y una de las cosas de fe y gracia es que el Señor ha puesto una demanda de predicar la verdad. Cueste lo que cueste, aunque se nos queden los auditorios vacíos, tenemos que decir la verdad. La verdad, mis amados. Para que se rompan ligaduras de manipulación, que no se puede estar más cerca de Dios de lo que ya estamos. Porque hoy vivimos y nos movemos en el único cuerpo que es Cristo. Que no seremos más bendecidos de lo que somos ya, porque ya estamos sentados. Que Dios no nos puede amar más de lo que ya nos amó, mis amados. El día que comprendamos el amor consumado de Dios, vamos a estar caminando con una seguridad que usted ni se imagina, porque cuando Dios nos amó, no nos medio amó. Cuando Dios nos justificó, no nos medio justificó. Dios no da medio pocillo. Dios nos entregó a su Hijo completo y en esa vida plena nosotros operamos y nos movemos. Decirle la verdad a la gente que la iglesia, lo que denominamos estos auditorios, no son la iglesia. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Yo soy el altar de Dios. Esto es una verdad que tenemos que tener presente. Que vivimos y nos movemos en una vida completa. Pero el miedo nos embarga al momento de decir la verdad. Y los pastores, Omar, Giovanni, Linda, Lisette, Vivian, toda persona que me está viendo, que ha sido llamada por Dios para ser un ministro competente, tiene que comprar la verdad y no venderla. Ahora yo entiendo ese texto bíblico. Compra la verdad, abrázala y no la vendas. Por más tentaciones naturales que vengan, por más ideas que vengan, por más expectativas que quieran venir por razón de la crianza, la cultura, lo que aprendimos de la religión, tenemos que concentrarnos en la verdad. Por eso Pablo necesitaba no temas. Porque había pasado meses, años de intentos contra una pared de religión y tradición que Dios no lo había llamado a eso. Tenemos que asegurarnos, pastora Linda, que no estemos tratando de tumbar una pared, aleluya, que nunca se irá al suelo porque Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a decir la verdad de la palabra del Señor. Lo segundo, y quiero ir bastante rápido, deme 15 minutos más. Habla y no calles. Es el segundo recordatorio amistoso que Dios le da. Y esto es importante que lo comprendamos porque una de las cosas que hace el miedo es arrinconar a sus víctimas en la zona del silencio. Cuando llega el miedo, vamos a tener la tentación de cerrar la boca. Cuando nos empieza a costar la verdad, como nos está costando, vamos a tener, yo no sé, que a mí no me ha pasado eso, porque mientras más me tiran, ayer le estaba enseñando comentarios y publicaciones que hace la gente de mí, me digo, a rayo, ¿qué es eso? Pero el principio de este reino es que mientras más opresión venga, más crecimiento se tiene que dar.
Mientras más opresión venía, Faraón oprimía más a Israel, más se multiplicaba. Esa es la ley. Por eso es importante entender esto. Y ahora Dios le dice a Pablo, habla y no calles. Y en este punto lo que Dios le dice al apóstol era que se mantuviera hablando desde la realidad como un libre. Porque nuestras palabras van a revelar cuán libres somos. Cuán libres somos. Cuando usted esté en una presión, cuando usted esté pasando un problema, cuando usted esté en una dificultad, sus palabras van a manifestar cuán libre o cuánto entendimiento usted tiene de la libertad en su vida. Porque hay personas que hablan mucho, pero su hablar revela su condición de esclavo. Ok, gracias. Si lo quieres poner en un post, en la foto, como tú quieras. Hay mucho bla, 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 pero en esencia es la manifestación de un esclavo. Así que nuestras palabras revelan el aspecto de la libertad. Diga conmigo libertad. Por eso este aspecto es medular. Y Pablo, de hecho, Pablo exhorta a los Gálatas que se estuviesen firmes en la libertad. Anote este texto bíblico para que después lo pueda estudiar con calma, sin que le interrumpa el tiempo de la serie de Netflix. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo, dígalo, libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Porque Pablo fue un edificador y tuvo grandes resultados, pero a la medida que hacía su trabajo tenía oposición del sistema. Y tuvo que haber superado la tentación de volver otra vez a la esclavitud para tener contenta a la gente. Y nosotros, escucha bien porque estás en tu silla. Vas a tener que vencer, y tú también van a tener que vencer la tentación de volver a la esclavitud para tener a la gente contenta. Porque esta palabra es como espada de doble filo. Esta palabra viene a cortar el alma, viene a matar los filisteos que están dentro de nosotros, vienen a matar los amalecitas, no es a matar a nuestros opositores. Ellos siempre van a estar porque los pobres siempre estarán con nosotros. Y cuando digo pobres me refiero a todos los problemas que vamos a tener siempre con nosotros. Pero vamos a tener que vencer para mantenernos enfocados y seguir siempre con el mensaje de la libertad. Diga conmigo libertad. Hablar como libres, porque Israel, siendo libres, se comportaban como esclavos. Y hay gente que por fuera se ve libre, pero por dentro siguen siendo esclavos. Que por eso querían el pescado, la cebolla, querían a Faraón, querían la protección, querían regresar a las calderas, querían regresar a la peste, porque la cebolla, el caldero, la peste y toda esa porquería de la esclavitud les daba una cierta sensación de seguridad. Pero la palabra que nosotros estamos predicando nos lleva a la realidad de lo que tenemos que hacer. Ahora, la pregunta es cómo yo sé que estoy hablando como libre. Dígame, pastor, ¿cómo? Si en los momentos de presión, esta es la métrica que usted tiene que entender. Si en los momentos de presión sale la naturaleza de una persona libre o de una persona esclava. Porque ese es nuestro hablar debe nutrirse de la realidad. Por eso Pablo recibe de parte de Dios y Dios le dice, no calles. Y esto nos habla de continuidad. Nosotros como ministros, sino como iglesia, tenemos que entender que el trabajo es continuo. La rueda está hecha. Nosotros podemos sumar, podemos establecer estrategias, pero los asuntos medulares de Dios ya están hechos en el buen propósito. Por eso no te tienes que estresar. No nos tenemos que preocupar. Nosotros tenemos que ir poco a poco, persona a persona. Dios habló, Dios ha provisto, Dios ha separado, Dios tiene todo confeccionado. Lo único que se requiere de nosotros es la obediencia, la continuidad, el no callar. Por eso Él le dice a Pablo, no calles, porque esto habla de continuidad, de no cohibirnos, de no dejar de hablar en lo que tiene que ver con la edificación, porque nosotros somos edificadores con la verdad en el fundamento que es Cristo. Lo tercero que Dios le afirma en esta visión y tiene que ver con comunión es el aspecto de que Él estaba con Pablo. Por eso le dice, yo estoy contigo. Y yo sé que dentro de nosotros todos sabemos que Dios está con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Pero ¿cuántas veces si
respondemos de manera honesta, nos comportamos, nuestro comportamiento revela que no sabemos ese principio. Porque somos textuales, pero no entendidos en la revelación. Y entonces, más allá de memorizarnos un texto bíblico, tenemos que comprender y abrazar la revelación, porque ante cualquier llamado, Dios siempre va a asegurarse de saber qué estamos viendo y qué tenemos en nuestras manos. Pero también Él quiere que sepamos que Él está con nosotros. Y visualice por un momento en el Antiguo Testamento Abraham, Moisés, Josué. No vamos a terminar. Reyes, David. ¿Cuántas veces Dios les repetía? Claro, pero la relación que tenía Dios en el antiguo pacto con todos estos personajes era de visita. Él los venía y los visitaba. Pero hoy nosotros, Él nos habita. Y nosotros somos ahora habitación permanente. Y esto tenemos que tenerlo claro para comportarnos como personas habitadas. Y no comportarnos como si Dios viniera aquí y nosotros fuéramos un hotel y no un domicilio de Dios. Porque a veces tenemos mentalidad de vacaciones con Dios. Pensamos que Dios viene de vacaciones. Pero Dios es una vida 24/7 todos los días del año. Y esto es una verdad que tenemos que enseñarle a la gente por ojo, boca y nariz. Porque es lo que va a manifestar una generación entendida en los tiempos. Porque tendremos la tentación de evaluar la presencia de Dios por lo que vemos, sentimos desde lo natural. Pero créame que todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios es eterno y es espiritual. Y es espiritual y es eterno. Por eso que muchas veces no vamos a ver resultados naturales inmediatos. Pero en la realidad eterna sí están. Y en la realidad espiritual sí están. Pero como lo queremos ver todo natural, nos desesperamos. Entonces, Pablo, dentro de todo, recibe este recordatorio. Recibe este recordatorio. Y este yo estoy contigo era un recordatorio de Dios a algo que ya operaba en Pablo. Pero la parte natural le hacía olvidar con facilidad. Porque cuando pensamos que Dios no está en nosotros o con nosotros, entonces vamos a buscar las fórmulas naturales. Vamos a tratar de meter la mano. Vamos a hacer como Sara. Y vamos a meter la esclava. Y vamos a censar el pueblo. Y vamos a hacer el censo. Y vamos a hacer todos los errores que se cometieron en el Antiguo Testamento. En donde era el resultado de no abrazar la revelación de que Dios estaba con nosotros. Diga conmigo, Dios está conmigo. Dígalo, Dios está con nosotros. El cuarto, y ya estoy llegando ya al final. Nadie te podrá hacer daño. Ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Y no sé quién necesita oír este recordatorio de parte del Señor, pero al estar en Cristo y con Cristo nadie nos puede poner. Esto es un asunto legal. Esto no es una frase para que te sientas bien. Esto no es una frase del humanismo. Es que simple y llanamente si Dios dice que nadie te pondrá la mano, no, tú has vivido eso. Tú eres un testimonio. Entonces, tú no te puedes parar aquí ahora mismo y decirle un texto como este, pero también tú tienes un testimonio de vida. Que Dios te ha guardado, te ha cuidado, a pesar de todo lo que naturalmente ha tratado de hacerte daño. Al final, aleluya, esto yo lo dije hace poco en Puerto Rico, cuando yo sé el final. Cuando yo sé que Él ha ganado, cuando yo sé que opero en esa victoria en Cristo, yo camino tranquilo y confiado. Y es la realidad que nosotros tenemos que entender. Ninguna arma forjada prosperará. Acuérdate, hijo, que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Y aquellos que traten de hacerlo lo harán sin el permiso de Dios. Esa es la realidad bíblica, esa es la realidad de Dios con nosotros y es la realidad que nosotros tenemos que abrazar. Es lo que nos hace estar confiados y tranquilos. Es lo que se hace que se manifiesten todas aquellas cosas que están asignadas para este tiempo, para ser eficaces, para ser, aleluya, excelentes. Todo esto nos muestra la excelencia de un hombre y una mujer que tienen el corazón en los asuntos de Dios. Que saben que Dios está con ellos, que conocen el poder del respaldo divino, que están concentrados en una verdad, que no temen. Piedra fue certero en esa realidad, no te conoce. Mientras yo estaba ahí sentado, los mocos se me salían, las lágrimas, porque si alguien sabe lo que tú has pasado soy yo. Y ver un hombre que llega con una palabra de ciencia y te recuerda
te ves predicándole que al parecer tú piensas que no le estás predicando a nadie, pero sí la palabra se está moviendo y las cosas se van a dar poco a poco. Primero al 30, al 60 y al 100 por uno. Así funciona este reino. 5. Hay un pueblo asignado y Dios dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Yo no sé, tú necesitas oír esta palabra, ustedes necesitan oír esta palabra, Vivian necesita oír esta palabra y cada ministro que me está escuchando necesita oír esta palabra. Y me gusta porque el original lo que dice es que es el pueblo de Dios. Una de las cosas que nosotros los pastores tenemos que vencer es que la gente no es nuestra. Nosotros no somos dueños de las personas. Las ovejas no son nuestras. Las ovejas son del pastor de pastores. Y Él las va a asignar. Y créame que Dios añade como Él quiere. Nosotros solamente sembramos. Tú mantente sembrando. Manténganse sembrando semillas, 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 semillas. A la derecha, a la izquierda, día, noche. Aleluya. Vivian, sigue tocando puertas. Sigue tocando puertas, te dice el Señor. A pesar de que te las cierren en las narices, hay un día donde una puerta se va a abrir. Aleluya. Y esa será el momento preciso para todo lo que Dios ha puesto en tu corazón. Pero tenemos que ser consistentes. Tenemos que ser y entender. Porque esto es como, no quiero usar este término, pero es como si fuera la ley de atracción. Hay gente asignada a esta congregación que simple y llanamente van a venir. Hay gente sembrada a la congregación, aleluya, centro de adoración, que van a llegar allí. De momento van a llegar, van a tocar, llegamos aquí, no sabemos, fuimos llevados, ya el Espíritu Santo no sé, hay cosas que van a suceder, aleluya, de una manera que usted no va a entender, pero van a suceder. Y esta es una de las referencias más importantes que todos debemos comprender. El terreno donde estamos trabajando, pero también tenemos que entender las personas asignadas en este terreno. Tenemos que comprender, tenemos que evaluar. Podemos verlo desde este terreno. No sé si tú tienes un mapa, pero cómprate un mapa. ¿Lo tienes? Por eso, compra un mapa y sigue mirando ese terreno y da gracias. Compra un mapa y sigue mirando a Keikora y da gracias. Vivian, compra un mapa de la Florida completa, porque este sueño se va a extender a la Florida. No te centres solamente en este condado. Compra un mapa. Tú que tienes un negocio, compra un mapa, aleluya, porque van a venir empleados. Te vas a extender a la derecha, a la izquierda. Todo miedo hoy se está rompiendo. Esta palabra está entrando en tu mente para que puedas comprender que esto no tiene que ver con un negocio pequeño. Esto tiene que ver con algo mucho más grande. Y así, dice el Señor, vas a poder financiar sueños que muchas veces has tenido que llorar porque de manera natural no has tenido los recursos económicos, pero van a llegar los recursos económicos, van a llegar los empleados, van a llegar, aleluya, el negocio de animales, ¿verdad? Vas a ver que los animales van a comenzar a parir de manera milagrosa. Gloria al Señor, la gente va a empezar a tener y Dios va a usar ese medio para crear la realidad que siempre ha estado en el corazón de Él. Oh, gloria a Dios. Pablo tuvo que enfrentar la cruda verdad del decirle a los hermanos judíos hasta aquí. Pero también tuvo que haber enfrentado algún tipo de crisis, porque cuando tú cierras un ciclo, tú piensas que te quedas sin nadie. Yo no sé si ha pasado, pero por lo menos en mis 12 años como pastor en Puerto Rico, a veces se han ido grupos grandes. Cuando despedimos al pastor Giovanni con su esposa, cuando despedimos también al pastor Edward y su esposa, entonces de momento yo veía las sillas un poco vacías. Pero no nos podemos dejar llevar por las sillas vacías, porque Dios tiene un pueblo asignado que es de Él. Y Dios tiene recursos asignados que son de Él. Dios tiene conexiones asignadas que son de Él, amada. Parece que no están, parecen enemigos, pero son amigos. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar con personas y ustedes van a ver que solamente estaban disfrazados de opositores, pero hoy van a ser ayudadores, dice el Señor. Así es que Dios trabaja estas cosas. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Todo va a obrar a favor del cuerpo de Cristo, a favor de su buen propósito. Por eso nosotros nos tenemos que mantener enfocados. Pablo sacudió los pies, dice en ese mismo capítulo, pero yo sé que sintió el temor de quedarse solo.
y hay decisiones que muchas veces vamos a tomar y vamos a sentir el miedo de que nos vamos a quedar solos, pero no estamos solos. No estamos solos porque Él vive en nosotros, nosotros vivimos en Él, pero también no estamos solos porque aunque de manera natural no vemos las personas asignadas, hay personas asignadas de Dios en esta ciudad. Diga, en esta ciudad. En Cape Coral hay gente asignada de Dios, aleluya. En toda la Florida hay gente asignada de Dios. Dios lo va a hacer de una forma que posiblemente de manera natural no lo entendemos, pero hay gente asignada. Denle un aplauso al Señor. Porque Dios es quien asigna todas las cosas para que trabajen y se muevan a favor. Son llaves que tienen que entender ustedes como pastores. Número 6 y último. Dice que se mantuvo en aquel lugar. Posiblemente cuando Pablo se sacudió los pies y salió de la sinagoga, dijo: hasta aquí, Corintios, se acabó. Y muchas veces vamos a pensar rendir los guantes porque hasta aquí se acabó. Ya yo hice mi mejor esfuerzo. Pero cuando Dios le hizo estos recordatorios amistosos, el resultado, diga resultado. Porque la revelación tiene que traer un resultado. Si la revelación no trae resultado, no fue revelación, fue entretenimiento. Y tenemos mucho entretenimiento hoy en los auditorios, pero poca revelación abrazada. Porque lo primero que hace la revelación es que nos lleva a comprometernos, desarrolla consistencia, desarrolla hacer lo mismo sin recordatorios. Una de las cosas más grandes que tiene el pacto de la gracia es que nos lleva a hacer las cosas por amor y no por recordatorios. Así que dice la Escritura que se mantuvo en el lugar. El resultado de la revelación es constancia, diga constancia. A la medida que tú entiendas la palabra, a la medida que tú abraces la revelación, será la medida que tendrás mayor constancia. No por resultados naturales, sino por razón de la revelación. No entendemos los tiempos, muchas veces no vamos a comprender, pero la revelación nos ayuda a ser constantes porque sabemos que Dios nos ha dicho, sabemos hacia dónde estamos caminando y conocemos el resultado final. Diga conmigo resultado final. Esto es para alguien aquí, gloria al Señor. Estuvo allí, dice, 1 año y 6 meses luego de recibir el recordatorio del Padre. Tenemos en nuestra mente correr, salir corriendo, abandonar la asignación, pero cuando Pablo entendió estos recordatorios amistosos, se mantuvo allí y el tiempo dejó de ser un problema. Hoy el Señor le dice a ustedes que el tiempo no es un problema. No es un problema. Dice, el tiempo no es un problema. Hoy tú hablas aquí mucho inglés, pero te lo he dicho. Vas a pararte aquí, vas a hablar con fluidez. Vas a hablar con fluidez. Hay cosas que no estás comprendiendo. No sé si te lo dije la otra vez. Quizás no entiendes el macro de todas las cosas. Quizás no entiendes la manera porque tú tienes un conocimiento de Dios de una forma. Pero Dios ha ido trabajando contigo de otra manera. Cada vez que vengo aquí te veo más envuelta. Lo que significa es que estás entendiendo más la revelación. Y a la medida que comprendemos más la revelación, podemos meternos en esta realidad y nos damos cuenta que el tiempo no es un problema. Gloria al Señor, va a ser el intérprete, muy bien. Había personas de Dios en aquel lugar que necesitaban ser edificados. Y oye bien, Omar, oye, Giovanni, hay gente de Dios en la Florida que necesitan ser edificados. Con la verdad presente, con la verdad de la palabra del Señor. El Señor está trabajando con personas, tanto en tu lugar de trabajo y en este lugar de trabajo, van a llegar personas de otros lugares, de otras congregaciones. Ya el Señor las está tocando, las está trabajando. El Espíritu Santo de Dios está trabajando porque ellos han visto en ti que eres un hombre de Dios. Quizás no es que no cometas errores, pero eres un hombre que amas el ministerio. Igualmente te va a ocurrir a ti. El Señor está tocando gente con recursos financieros, personas con conexiones, personas adecuadas que son necesarias, aleluya, para ayudarte, para que puedas concentrarte en la predicación de la palabra y todas las actividades aquí puedas soltarlas en personas idóneas y capaces, para que entonces todo comience a fluir de la forma que debe fluir. Va a llegar un día que yo voy a viajar aquí, tanto allá cuando vaya allí y aquí, y voy a ver ese nivel de fluidez. Porque estamos orando para que el Señor sume las personas que Él tiene en esta ciudad. Diga, en esta ciudad. ¿O es que usted no lo cree? ¿Tú no crees que el Señor tenga gente en esta ciudad?
El Señor puede tener 30, 40, 50, 60. El Señor no tiene problema con los números. Los números nosotros nos complicamos. Dios hizo todas las cosas perfectas, pero nosotros nos buscamos demasiadas complicaciones. Y esto debe ser el enfoque en cada persona que ha comprendido los recordatorios de Dios. Por eso no podemos, y esto quiero cerrar con esto, no podemos menospreciar los pequeños comienzos. No podemos. Los que hoy menosprecian estos pequeños comienzos se gozarán cuando vean la gloria postrera. Y esta palabra, Zacarías 4:10, es para ustedes. Zacarías 4:10, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán, dice el Señor, la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Los que hoy menosprecian estos grupos pequeños de fe y gracia, cuando vean mañana, aleluya, la obra terminada, se gozarán. Se gozarán. En Puerto Rico allí nos ponían algunos meses. La gente van a cerrar. Esa gente de fe. Yo digo, la gente que nos menosprecia porque somos gente de fe, ¿qué serán ellos? Pues si la fe es la sustancia, si sin fe es imposible agradar a Dios. La gracia, y se burlan de la gracia, cuando la gracia, más que un evento y un trámite, es una persona, es Cristo Jesús, que hizo algo que nosotros no podíamos hacer. La gracia es la vida que no podíamos tener y la muerte que no podíamos tener para abrazar la vida de Él. ¿De dónde usted sacó de la ecuación estas palabras que son medulares en la edificación del cuerpo de Cristo? Por eso, todo el que hoy menosprecia estos pequeños comienzos. Yo me acuerdo que yo comencé en un lugar así, un salón de actividades. Y poco a poco hubieron servicios vacíos. Estaba mi esposa solamente. Yo me mantuve haciendo lo mismo. No entregues el poder, no entregues las emociones, no entregues tu estado de ánimo a nadie. Concéntrate en lo que el Señor está haciendo. Porque mañana aquellos que menospreciaron estas pequeñeces, dice el Señor, se van a alegrar. Van a celebrar. Y los que te cerraron hoy puertas, mañana van a venir a ti. Lee capítulo 24, 25 y 26 del Génesis. Los que echaron a Isaac, luego al final, cuando vieron que Dios estaba con él, cuando vieron que estableció su casa, cuando vieron los frutos, fueron donde él y le dijeron, hemos visto que Dios está contigo. Hay gente que va a regresar a ti y te va a decir, hemos visto que Dios está contigo. Esta palabra es para ti, Pastor Giovanni, también. Hemos visto que Dios está contigo. Póngase sobre sus pies, aleluya. Oh, gloria a Dios.